Hola, bienvenidas a Entre Consultas, un espacio donde hablaremos de salud femenina sin filtros, sin tabús y sin juicios, con información clara, real y pensada solo para ti. En este episodio hablaremos de un tema que puede generar muchas dudas, miedo y ansiedad, el embarazo de alto riesgo. ¿Qué lo causa? ¿Cómo se vive? ¿Y qué cuidados son esenciales para proteger tanto a la mamá como al bebito? Soy Joana Maya, ginecóloga y médico materno-fetal. Soy Mariel Calvo, psicoterapeuta, psicotraumatóloga, especializada en terapia individual y de pareja. Oye, ya, gracias por invitarme otra vez. Ya saben que me encanta estar aquí. ¿Dónde estamos? Estamos en esta cafetería preciosa de Cuernavaca que se llama Coffee y que además las bebidas están delis. ¿A ti qué te pareció? A mí me pareció delicioso. Si pueden, visítenla. Yo quiero empezar por preguntarte, ¿qué es un embarazo de alto riesgo o un embarazo complicado? ¿Es lo mismo? Porque, a ver, yo quiero autodefinir mi embarazo como complicado, pero no sé si es lo mismo que de alto riesgo, entonces tú explícanos. En realidad yo te voy a decir, en lo personal, yo le llamaría como embarazo en situaciones complicadas, ¿no? Porque en general lo llamamos de alto riesgo, pero nosotros como médicos siempre tomamos en cuenta solamente condiciones médicas, físicas como de salud, pero en realidad más bien también está incluido y debemos incluir la situación, la dinámica familiar, la situación de pareja, bajo qué términos y condiciones te embarazaste, como todo ese aspecto. A mí no me encanta utilizar el alto riesgo porque yo siento y me he dado cuenta que genera muchísima ansiedad y mucha angustia en las pacientes. Tan solo tú decir tu embarazo es de alto riesgo, ya dices, de por sí el embarazo da muchísimo miedo. El Sí. decir eres de alto riesgo, no. Entonces yo trato de suavizar siempre, suavizar pero sin quitar como hacer conciencia que si no llevamos un buen control y nos enfocamos a esa entidad en específico, podemos llegar a un mal desenlace. Pero trato de aminorar diciendo que hay factores de riesgo, que en realidad es a lo que se refiere. O sea, un embarazo de alto riesgo es un embarazo que tiene una condición que puede poner en riesgo la salud tuya, de tu bebito o de ambos. Cualquier condición que ponga en riesgo salud e incluso la vida. Entonces, yo preferiría no llamarlo de alto riesgo, pero en realidad pues sí se llama así. Yo estaba leyendo que la estadística, de acuerdo a la OMS, es que 1 de cada 10 embarazos es de alto riesgo. Yo pensaría que en México no necesariamente es lo mismo, pero ¿cuál es Eso tu es experiencia? como a nivel de la OMS, sin embargo, yo creo que en México y en la práctica clínica es más alto, pero según estadísticas, en México es más o menos 1 de cada 5, o sea, estamos hablando del doble Del doble. que a nivel mundial. Esto es por un montón de circunstancias, pero en México es alto, incluso también se mide en muerte materna y en muerte perinatal. Que es bien común, ¿no? Sí, en México es alta la incidencia. Ya. Oye, ¿y qué causas crees que de manera médica, empecemos por ahí, o factores, como le llamamos ahorita, de riesgo, inciden para que sea un embarazo de alto riesgo o complicado? Son un montón. O sea, para empezar, la edad de la mamá. Son las edades en los extremos, o sea, mamitas adolescentes que estamos considerando menores de 18 años o mamás mayores de 35 años, ese es considerado factor de No, riesgo. es que les voy a Sí, contar que cuando yo estaba embarazada, claro que fui a mi consulta médica en el IMSS y ahí me dijeron que mi embarazo era de alto riesgo porque yo tenía más de 30. Y yo, ¿qué esperan? ¿Que tengo un embarazo adolescente? ¿O cómo no. Y funciona? te dijeron como sutil, porque antes les decían mamás añosas. ¿Qué? Añosas les decían, ese era el término que el IMSS utilizaba. Pero te voy a explicar por qué la edad es un factor de riesgo. O sea, hay entidades que se pueden presentar más frecuentemente en pacientes, por ejemplo, en adolescentes, por ejemplo, bajo peso al nacimiento, parto prematuro. Esto es como en pacientes adolescentes. Y en mayores de 35 años se cataloga así porque a mayor edad, mayor riesgo para presentar enfermedades cromosómicas en nuestros bebitos. ¿Qué enfermedades cromosómicas? Síndrome de Down. Hay varias, pero el que más impacta es en síndrome de Down. A mayor edad, mayor riesgo. Y siempre me preguntan por qué. Pues es que nosotros con los óvulos que nacemos son los óvulos que permanecen.
O sea, esos son los que vas a tener y con los que vas a tener tus bebitos y entonces a mayor edad pues hay mayor probabilidad de que estos óvulos cuando se unan con el espermatozoide puedan cometer un error en el número de cromosomas y también está relacionado a otras enfermedades como preeclampsia, diabetes gestacional. Pero sí, sí es una realidad, aunque somos como muy jóvenes, pero sí se relaciona como a ciertas circunstancias. Sabes que está bien complicado porque lo que yo veo todo el tiempo en consulta son mujeres que siento que a los 30 apenas están viendo qué onda. Sí, justo. Y muchas no tienen pareja estable todavía a los 30 años, entonces como que les entra esta presión por el reloj biológico. Es un montón de presión. Pero a ver tú, o sea, tú aquí entonces, en tu opinión y experiencia, ¿recomendarías congelar óvulos? ¿Recomendarías que se embaracen ya? ¿Cuál sería como tu...? Es un tema bien complicado, pero te voy a decir, yo como materno fetal, que así es muy evidente que la maternidad se está posponiendo, Sí, yo sí creo que el pensar en congelación de óvulos es una opción. Porque así aminoras riesgos, sí disminuyes riesgos en lo que, y justo ya te quita esa presión de si quiero ser mamá o a lo mejor no. He visto muchos casos en la consulta donde todos siempre dijeron que que no querían ser mamás y llegan los 40 años, que a mí me parece muy joven, pero pues en realidad sí hay un reloj biológico. Llegan los 40, empiezan como a intentarlo y nunca nos dimos cuenta que había un factor para infertilidad o que a lo mejor ya tenemos mayor riesgo o que la reserva ovárica disminuye un montón también. Entonces a mí me parece, yo como Joana, sin decírselos como ginecóloga, es que yo creo que sí debe ser una opción el congelar. es que también sabes que creo que tiene que ver un montón aquí la educación que tenemos en torno a la sexualidad. Porque, no sé tú, pero por ejemplo a mi generación, a mis amigas, a mí, como que lo más que había que cuidarte era de un embarazo adolescente. Sí. O sea, como que no te toquen que no haya un embarazo adolescente, pero de repente estas mujeres llegan hasta los 30, no se han embarazado y piensan que va a ser un embarazo adolescente a los 30 años. No, ya en tu casa te van a aplaudir. No, sí, ya no es embarazo adolescente. Sí, ya chiquita. no, ya no. Ya crecimos. Pero de repente como que se encuentran en tener que tomar estas decisiones, porque aparte, yo sé que esto es muy relativo, pero según yo esto no es una decisión barata, ¿o sí? No, definitivamente no es una decisión barata y también conlleva sus mismos riesgos y demás, pero yo creo que sí debe ser tomada en cuenta porque es una realidad que sí estamos posponiendo porque nos estamos dedicando a nuestras profesiones, que ahí Sí. también va a ser un tema súper importante en algún podcast, de Sí. cómo lidias con la maternidad, tu profesión, embarazo y como todo esto, por eso es que de repente nos da miedo porque queremos ser las mamás perfectas, pero no queremos dejar de ser las profesionistas perfectas, entonces es presión por todos lados, no nada más es como presión de ser mamá, también es presión de ser súper buena profesionista y demás, entonces es un tema bien complicado, pero yo creo que sí puede ser una opción, tal vez no para todas, pero me parece buena opción a considerar. Oye, y a mí me han llegado pacientes que están considerando como esta opción y lo que me han dicho es que seguro tú nos puedes dar más luz en este tema, que entiendo que existe como congelar óvulos, pero también congelar óvulos fecundados ya un embrión. Ajá. ¿Tú qué recomendarías entre ambas opciones? Yo creo que la opción es congelar óvulos y ya después ver qué pasa. O sea, tú vas a congelar tus óvulos, pero a lo mejor ya después más adelante si tienes pareja, si no tienes pareja, las condiciones de tu pareja, qué edad tiene, como va a depender de muchos factores, si ya puedes como usar tus óvulos en alguna otra técnica de reproducción. Ya. Oye, y ahorita mencionabas como de pasada, pero a lo mejor vale la pena que le demos como un poquito más a estos factores que existen, como en algunas, y no me gusta llamar enfermedades, ustedes me van a conocer y van a saber que me peleo con esto, pero algunas condiciones preexistentes, por ejemplo, diabetes, hipertensión, Sí. que tú y yo lo hemos platicado mucho porque creo que nosotras lo último que queremos hacer es hacer sentir mal a una mujer que llega en un entorno de embarazo que está vulnerable, Claro. que está hormonal, que están pasando muchas cosas, que de por sí tiene miedo
embarazarse. No, a mí me pasó, por ejemplo, que me esperé un montón a que fuera como el momento más adecuado que podía existir para esto, pero ¿tú qué piensas acerca de que lleguen mujeres con estas condiciones? ¿Cómo lo tratas? ¿Qué haces? Ok. Mira, en un mundo ideal sería que estas condiciones estuvieran estabilizadas cuando tú llegas al embarazo. Claro. Ese es un mundo ideal. Pero en realidad sabemos que no vivimos en un mundo ideal y las condiciones de México tampoco lo son. No. Eso sería lo ideal. Pero una vez que tú ya llegas con ciertas condiciones que pueden complicar tu embarazo, pues esa es mi chamba, ¿sabes? Yo siempre que llega una paciente, llegan con un montón de miedo. Me han llegado muchos casos que vienen de otros ginecólogos donde los ginecólogos sugirieron interrumpir embarazo. Entonces mi respuesta es, mi chamba no es decidir si tú debes o no debes continuar con este embarazo. Mi chamba Sí. va a ser acompañarte en este embarazo y mejorar las condiciones. Sí. Es real que tenemos estos factores que pueden involucrar tu salud y la de tu bebito, pero si todos chambeamos de una manera conjunta, tú haces tu chamba como paciente, yo hago mi chamba como materno-fetal, podemos mejorar condiciones. Entonces, en realidad, mi trabajo siempre va a ser tratar de mejorar condiciones. Si hay diabetes, bueno, darle manejo a la diabetes. A veces requerimos de más expertos de la salud, como por ejemplo nutrición, Claro. o a lo mejor endocrinología. Depende de qué entidad estemos hablando, pero en realidad es como mejorar y hacer conciencia también a la mamita de que esto, si lo controlamos, podemos mejorar pronóstico de ambos, porque casi siempre se involucra la salud de mamá y bebé. Eso a mí me dio mucha paz cuando Joana trajo al mundo a el príncipe del hogar. Y a mí me daba mucha paz porque más adelante les contaré como un poquito más de mi embarazo. Pero yo estaba muy preocupada por muchas cosas. Tenía una situación muy, muy, muy estresante y mis niveles estaban al límite de todo. O sea, Sí. todo el embarazo. O sea, para mí era llegar a las citas era una emoción impresionante por ver al bebé y que el ultrasonido 3D y todo esto, Sí, pero sí, en sí. realidad me daba mucha angustia que en algún momento me dijeras que algo venía mal. O sea, eso yo me moría como de la angustia y a mí me dio mucha paz y creo que a mi esposo también, que todo el tiempo me hiciste saber que tú ibas a ver por la salud de ambos, pero sobre todo por la salud de mi bebé. O sea, que tu paciente, más que ser yo, era mi bebé en mi panza y la forma en la que tú lo podías cuidar de la mejor manera posible. Me encanta este tema porque justo cuesta mucho trabajo que la gente entienda que es un médico materno-fetal. Sí. O sea, el médico, antes pensábamos que si la mamá estaba bien, el bebé iba a estar bien. Y solamente éramos doctores de las mamás. Pero luego fue, ¿y quién es el doctor de los bebés, no? ¿Quién está cuidando a los bebés? Entonces, mi chamba como materno fetal, yo soy doctor de la mamá y del bebé. Yo soy de los dos. Cuido la salud de ambos, que eso también es súper importante. Que casi siempre está como muy priorizada la mamá, pero no tienes que soltarla de la mamá para tomar la salud del bebé, ¿no? Siempre Sí. es como juntos. Fíjate que a mí me... Aquí les voy a hablar como de una experiencia muy difícil porque en su momento tú me dijiste, ¿sabes qué? Necesitamos como un experto que nos hable de nutrición porque yo no podía comer nada. O sea, yo absolutamente todo lo vomitaba, todo. Y pasé como un buen tiempo, yo creo que unos 4 meses. Sí, probable. O sea, es que cuando te dicen que te vas a embarazar y te dan ascos y vómito, tú piensas que hay como una crudilla, ¿no? Algo ahí como muy X. Pero en realidad, no tiene una idea. O sea, yo parecía el exorcista. O sea, yo vomitaba absolutamente todos los olores. Yo no podía. Y entonces hubo una época donde no podía comer. Si comía como un poquito más de 2 bocados, así todo iba para afuera, ¿no? Entonces yo me acuerdo de llorar diciéndole a mi esposo, tengo hambre, necesito comer algo, y que él me dijera, no te puedo permitir que comas más porque si comes más vas a ir a vomitar y estás perdiendo muchísimos nutrientes, no te está haciendo bien. Sí. Entonces, en esa época, no me acuerdo quién me dijo, porque ya sabes que existen un montón de opiniones. Ajá. Lo único que podía consumir y que en mi mente estaba bien, era solo consumía jugo de arándano, de bote.
¿no? Sí. Que era así como una bomba de azúcar que me daba paz y relajación a mi corazón. Y entonces eso justo hizo que muchos de mis niveles se desajustaran y todo. Llego con una nutrióloga de estas que tienen planes en línea y que lanzan como el plan y no sé qué. Y me acuerdo que yo lo empecé a seguir y sí empecé a sentir como cambios, ya para este momento ya podía comer un poco más. Un poco más. Pero la primera semana o 2 semanas, justo yo bajé de peso. Mi objetivo no era bajar de peso, por supuesto, era que mi bebé estuviera bien. Por supuesto, siempre es salud de mamá y bebé, no es peso. El No, objetivo nunca es peso. que tuviera como un tema donde mi hijo estaba recibiendo los nutrientes adecuados mientras yo comía y así. Sí. Y ahorita vamos a hablar del peso que existe con todas las cosas que te tienen que decir que tienes que hacer como mamá y que a veces puedes, a veces no. Claro. Pero bueno, ella me dijo, ¿por qué no estás bajando más de peso? O sea, yo ahí había bajado 1 kilo, yo no me sentía contenta por el kilo, me sentía contenta porque ya estaba pudiendo comer. Entonces ella me dice, ¿por qué no bajaste más? Y yo me acuerdo que yo llegué bien deprimida contigo porque te dije, es que la nutrióloga me dijo esto. Sí. Explícame si tengo que bajar más de peso, o sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué tengo que hacer? Y me angustió un montón porque siento que también en el área de nutrición no les enseña, o sea, existe como un área de nutrición especializada para mujeres embarazadas, tienen que saberlo, hay especialistas allá afuera que son capaces de cuidarnos de una manera correcta, pero eso a mí me rompió como, bueno, entre muchas cosas me rompió mi corazón y Sí, yo no claro. sabía si estaba Sí, haciéndolo mal, ¿no? Sí, porque aparte tú tienes miedo por la salud de tu bebé, Claro. pero quieres comer, pero no puedes, pero Sí. entonces ya te dan plan alimenticio, pero entonces te está diciendo que no lo estás haciendo tan bien, entonces mueres de miedo todo el tiempo. Y Sí. te sientes la peor de las peores, ¿no? Supongo. Sí, no, sí. O sea, a mí esto me hizo pasarla como muy mal. Sí, ¿no? claro. Sí. Oye, también otra de las cosas que creo que pueden predisponer, pero tú nos dices, porque esto es algo que yo he escuchado y sí conozco casos, donde si tú tienes antecedentes de partos complicados o partos que no se han logrado, esto también predispone que tu parto sea difícil. Porque yo conozco mamás, y tú nos dirás, que después de embarazarse tiene que pasar cierto tiempo, pero como que la Vox Populi es un poco embarázate luego para que no se lleven tanto y que sean hermanos de 1 año, menos de 1 año. Y yo sí me acuerdo que tú fuiste como muy clara en ese tema conmigo, ¿no? Sí, la recomendación es, la creencia es que cuando es parto puedes como juntar más a tus bebés, pero no, la recomendación es sea parto o cesárea deben pasar por lo menos 2 años. 2 años porque así mejoras el pronóstico del segundo bebito. En pronóstico, por ejemplo, disminuyes la incidencia de anemia, de partos prematuros. Claro. Y en el caso de la cesárea, pues literal que ya esté bien cicatrizado tu útero, tus tejidos y que tú estés, aparte es muy cansado, o sea, yo también digo tener bebés y así es súper cansado, como que la gente te dice embarázate, luego y el hermanito y no sé qué, pero tener un bebé es cansado y luego que venga el segundo bebé en 1 año, dices, no, a ver, espérame tantito, dame un respiro. Pero bueno, médicamente sí tiene una explicación y por lo menos son 2 años. Sea parto o sea cesárea. Que esto está bien fuerte porque yo sí creo que un embarazo es un milagrito. Sí, literal. O sea, no es tan sí, fácil, o sea, tiene que pasar un montón de condiciones. Lograr embarazarte, que es una alineación de un montón de factores. De todo. Que ese embarazo continúe, porque si habláramos de porcentajes, que luego me gustaría tocar en algún podcast las pérdidas. Es súper importante. De abortos y pérdidas del embarazo. Que los porcentajes de pérdidas son altísimos. Entonces, en realidad, que logremos embarazarnos y que ese embarazo vaya avanzando, pues hay más o menos bien, es como, sí es mágico. O sea, liberar sí es como milagroso, literal. Sí es mágico, porque aparte cuando hablamos del tema de las pérdidas, a mí me ha sorprendido mucho que en nuestras familias, en nuestras propias familias, de repente ya todos han tenido una pérdida o muchos. Sí, pero de es nosotras. un tema que todavía no se toca, porque no se sabe tocar, como dices, ¿cómo lo digo?
¿no? O cómo lo expreso, o a quién le cuento, o cómo se lo cuento. O como no se logró, entonces es una pérdida que no cuenta tanto. Que seguramente después hablaremos un poco más de Sí. eso. Pero la parte de la que iba es que como todo mundo se anda embarazando, o como que muchas personas han logrado un embarazo, un parto y así, como que todo mundo siente esta autoridad para poderte decir que es bien fácil que lo hagas, que, ay, no, ¿cómo le vas a hacer caso a la doctora que dice que 2 años cuando tu tía Claro. o yo tuvimos hijos seguiditos y tuvimos 7 hijos y míralos todos muy sanitos Sí. ahí, aunque no coordinen? Es justo una de las partes con las que yo batallo más en la consulta. Es Sí. como mi mamá me dijo, mi tía me dijo, mi prima que se acaba de embarazar me Clásico. dijo. Entonces es un bombardeo de ideas, de sugerencias y que además tú estás atemorizada porque aparte es un tema que yo trato mucho en la consulta. Siempre les digo, yo sé que estás asustada, yo sé que tienes miedo, porque Sí. yo soy mamá y mi hija tiene 20 años y sigo teniendo miedo, ¿no? Entonces creo que eso hace también como que se sientan acompañadas, de decir, es normal tener miedo, porque lo que vas escuchando es, ay, pero un parto es Sí. súper fácil, ay, pero una cesárea es súper fácil, ay, pero pues, ¿por qué te prohibieron tal cosa? Si no, si tampoco se trata de prohibir, pero es de, no, todo es muy fácil, todo fluye, pues no, en realidad no. Y creo que también el acompañamiento es esencial y pues yo trato de como aminorar toda esa angustia que genera un embarazo y que generan los comentarios de tu entorno, que a veces yo les digo a mis pacientes, trata, aunque yo sé que es bien complicado, es de no tomar en cuenta esos comentarios, pero si tienes una duda de algún comentario que te hicieron y que te genere angustia porque tú estás viviendo cierta circunstancia en tu embarazo, pregúntame y lo manejamos, ¿no? Sí. Pero el entorno creo que es complicado y ahora con el tema de TikTok también como No, que, no, ¿cómo sabes si no. un TikTok es real? O sea, el otro día me encontré con un videíto donde no fueran al concierto de Shakira porque los oídos del bebé, no sé qué, porque ella está embarazada y yo, ¿cómo? O sea, ¿no? Como que también esa creencia de que tienes que dejar de vivir. Desde que te embarazas ya no eres tú en automático, no hagas tal cosa, no, y ya dejas de ser tú. Entonces, todos esos comentarios del entorno yo creo que tienen que ser manejados con tu ginecólogo y que tu ginecólogo se preste a Sí. platicar como esos temas, ¿no? También como ahorita que decías esto, ¿no? Sumado como al hacer ejercicio. Es que, a ver, o sea, así con las redes sociales de repente es un extremo todo. O sea, de repente es, voy a hacer ejercicio y cargar pesas hasta el final del embarazo o no hagas nada. Como que quédate acostada así. Y de repente es bien complicado saber cuál va a ser como el punto medio que vas a encontrar para esto, ¿no? Sí, sí. Pues es que es un bombardeo, ¿no? Entre redes sociales, la familia y así, querer ser la mamá perfecta, porque la verdad es que todas queremos serlo, entonces es complicadísimo. Eso incrementa demasiado el miedo que estamos viviendo. Y para todo hay posturas. Yo creo que si algo me dejó de aprendizaje estar embarazada y traer un bebito al mundo, fue como un poco suelta el control y no tengas tantas expectativas, porque de repente era, no, tienes que tener un parto. Sí. Un parto natural. Desde el sexo, ¿no? Desde, Ay. o sea, tu bebé es niño o niña, Sí. desde ahí ya tienes muchísima expectativa. Desde ahí ya es demasiada expectativa, creo yo. ¿Tú Un cómo lo montón. viviste? Difícil, o sea, porque yo sí recibí un montón de comentarios con respecto al género de mi hijo, Sí, o sea, claro. ay, ya sabes, todas estas ideas como muy machistas que existen de que no, que bueno, y que es niño y no sé qué, y todos los miedos que existen en torno a que tengas un niño o una niña, una niña, sí. y lo que vas a criar. A mí me parecía más fácil pensar en tener una niña, pero porque es mi experiencia de vida, yo iba a crear una hija feminista, y cuando fue niño, algo que a mí me dijo mi terapeuta que me dejó muy marcada fue, qué bueno que es niño, porque esperas menos y pueden aprender más juntos. Claro. Van a poder crecer, van a poder tener como no la expectativa de todo lo que tiene o no que hacer, y va a ser como mucho más libre. Ok. Y yo siempre cuento esto, y lo quiero contar porque da mucha risa, pero Joana nunca me juzgó en esta situación, pero yo quería que mi bebé naciera en noviembre y que fuera Escorpio. Sí. Porque me cae muy bien la gente Escorpio. Sí. Todo así súper planeado. No, y entonces, bueno, mi hijo
como muchos niños en este mundo, fue, no, chiquita, no va a hacer lo que tú quieras porque... Yo siempre va a les hacer digo, lo que los quieras". bebés deciden cómo, Sí, cuándo, dónde y por qué. Siempre. Yo sí les 100%, digo, se los ellos juro. van a decidir. Sí. Entonces, bueno, dije, bueno, ya mi bebé va a ser un acuario, pero que sea un acuario de febrero. Que nazca hasta el 1 de febrero, Sí. porque Sí. febrero suena un mes muy bonito y el mes del amor y la amistad. Y Sí. mi hijo es un acuario que nació, claro, que el 22 de enero. Yo llego a una de mis ¿Cómo? últimas consultas con Joana y Joana me dice, dejas de trabajar hoy y te vas a aliviar el próximo viernes. Y yo, ¿qué? Y me dijo, solo puedes escoger si es jueves o viernes. No hay más. Y así de que olvídate ya de el 1 de febrero, que todo esto. ¿No? Avienta tus cartas astrales. Ya, porque bye. no. Ajá. Esto no va a pasar. Y pues mi hijo es un acuario que hace lo que quiere del 22 de enero, por supuesto. 100% las expectativas. Pero, Mariel, tu embarazo fue en condiciones complicadas. Platícanos un poquito, porque Sí. creemos, todas nos vemos y decimos, ay, qué fácil, o si tú dices, qué cansado, te sientes como súper culpable por sentirse cansada, o te sientes culpable porque a lo mejor te dio diabetes gestacional, o te sientes, todo el tiempo estamos sintiéndonos culpables. Pero Sí. quiero o me gustaría que tú nos platiques tu historia, porque de esa manera podemos sentirnos acompañadas. Sí, pues mi embarazo fue un embarazo muy planeado, como lo estaba diciendo. O sea, yo tenía una situación ideal en mi cabeza que estuve planeando yo creo que durante 5 años. También como en un tema de economía yo quería tener ahorrada ya la universidad Sí, y asegurado absolutamente todo. Sí. Claramente no pasó. Por lo siguiente, porque yo estaba buscando embarazarme y me embaracé justo empezando la pandemia. Entonces, yo no pensé que la pandemia fuera a durar tanto. Mi bebé es un pandemial, pero no fue un embarazo ahí random, era un embarazo muy planeado. Yo dije, no, esto va a durar unos 3 meses y después viene mi baby shower y todo lo demás. Y de repente, no, estuvimos encerrados los Fue siguientes. súper pandemia, ¿verdad? Súper o sea, pandemia. Rodri sí fue súper pandemia. Súper pandemia. Sí. Y el punto es que yo me entero que estoy embarazada un día, siguiente día yo no, pues cómo le vamos a decir a los abuelos, hay que mandar a hacer unos pañaleros, unas tazas, hay que mandarles a mis papás, hay que hacer un video padrísimo, Sí. Hay que guardar todas estas condiciones. Y al día siguiente de que me entero que estoy embarazada, me habla mi papá porque había tenido una caída en su casa un mes antes y me dice, tuve un evento donde estaba intentando hacerme un café y abrir un sobre de azúcar y no pude hablar y fuimos al doctor y me dijeron que a raíz de esa caída tengo un tumor cerebral. Me tienen que operar en 2 días. Entonces, se me vino todo el mundo abajo. Yo dije, ¿qué voy a hacer? Y yo le avisé, o sea, como que me dijo mi esposo, dile a tu papá que estás embarazada. Y le tuve que decir que estaba embarazada por teléfono, literalmente como con la intención de, no te mueras. Estás esperando un nieto que quiere verte vivir, no te mueras, ¿no? Y operaron, o sea, fuimos a ver a mi papá, operaron a mi papá. Mi papá salió caminando, hablando de manera perfecta y todo, pero por cuestiones médicas era muy difícil porque acuérdense que era pandemia, la gente no podía entrar a los hospitales. Era en ese momento donde tú sentías que si te daba COVID ya te ibas a morir y que iba a pasar esto. Y nos fue difícil inclusive entrar a la ciudad donde vivían porque ya estaba todo cerrado. Entonces cuando pudimos entrar, mi papá lo operan, todo bien. Y a la semana mi papá dejó de caminar, dejó de hablar, dejó de poder comer, dejó de poder hacer absolutamente todo y quedar en un estado vegetal. Entonces a partir de ahí, entre mi mamá, mi esposo y yo, porque obviamente no teníamos más apoyo familiar, no porque no lo existiera, sino por las condiciones de la pandemia, tuvimos que hacernos cargo de mi papá. Pero todas estas cosas que te dicen en el embarazo, no cargues pesado, come bien, etcétera, pues yo me las pasé por el arco del triunfo. Sí, yo tenía que cargar a mi papá. Sí. O sea, no habíamos más manos. O sea, mi esposo hacía todo lo que podía, pero nos turnábamos las noches. Generalmente mi esposo lo cuidaba en las noches, pero pues en el día yo también lo cuidaba y también mi mamá, y teníamos que hacer de comer y todas estas cosas. Entonces, ahí les digo que yo no estaba en México. Joana no atendía mi embarazo como en ese momento.
Pero para mí era bien importante, o sea, como que yo estaba bien perdida de qué hago. Tengo que tomar algo, no, a quién le pregunto que sea de mucha confianza. Y fue bien complicado, entonces ya después llegamos a México, Joana empieza a atender mi embarazo, yo le explico mi situación. Entonces para mí Joana fue como un ángel porque me dijo, yo soy esta red de apoyo, yo voy a estar atrás de ti, tú haz lo que tengas que hacer emocionalmente porque yo voy a cuidar a tu bebé. Y entonces vino una época muy complicada porque tuvieron que parar a mi papá, hacerle lavados cerebrales. Básicamente mi papá se aventó operaciones de cerebro una al mes. Y cada mes yo me despedía de mi papá. Y yo le decía, te amo mucho, fuiste un gran papá, no te quedes como con dudas de nada, siempre te vamos a querer y a honrar como mucho. También le dio COVID, ¿no? Sí. Y era súper complicado porque yo en ese momento lo cuidaba, entonces yo sentía que nos íbamos a contagiar y a mí me daba mucha culpa llorar. Yo lloraba un montón en esa época, o sea, híjole, lloraba como si no hubiera un mañana. A Jonah le tocó varias veces que yo llegara a mis consultas y que hubiera pasado algo, que Algo, nos sí. dijeran que se tenía que volver a operar, Sí. que alguna condición rara y mis presiones estaban al tope. O sea, todo el tiempo estaban de que así, casi al límite, al tope. Y como en esta cuestión también de que yo le pedí perdón a mi bebé, o sea, yo le decía, perdóname, no quiero hacerte sentir que no eres bienvenido en el mundo, que no te estoy esperando con todo el amor, con todo el cariño, con que tu papá y yo estamos felices por recibirte, pero ¿qué hago, no? O sea, porque ya sabes que la gente te dice, no, es que si lloras todo se lo pasas al Sí, bebé justo. y el bebé la va a pasar súper mal y van a pasar todas estas cosas. Entonces yo llegaba con mucha angustia a las consultas y a los ultrasonidos diciendo, ya va a encontrar hoy algo mal en el bebé. Sí. O sea, hoy va a ser el día donde me diga que algo no viene bien. Y, y fue como muy duro, ¿no? Más la otra parte donde yo quería hacerle a mi hijo todas las fiestas posibles. Yo quería hacerle un baby shower, yo quería que recibiera un montón. Pero en ese momento de la pandemia estaba tan paniqueada que les dije a todos, no se les ocurra mandarme un solo regalo por paquetería, porque yo sentía que el señor de la Sí. paquetería era el Sí. inicio del fin, Sí, sí. ¿no? Ajá. Esa Navidad la pasamos solos. Decidimos no ver absolutamente a nadie Sí. porque yo tenía historias de miedo y de terror de embarazadas que se contagiaban, que tenían partos prematuros, que tenían que intubar a los bebés y a las Sí, real. mamás, que estaba como todo súper grave. Entonces nosotros nos aislamos por completo y mi bebé nació en un entorno donde solo éramos mi esposo, su hija y yo. Éramos el equipo, ¿no? No hubo el baby shower, no hubo los regalos, no hubo las visitas familiares, la gente que hace muchas cosas, para bien y para mal. O sea, hoy por hoy lo veo para bien y para mal porque pues es un bebé muy nuestro y lo cuidamos con mucho cariño y hicimos un gran equipo, pero también yo tenía como toda esta expectativa de que mi hijo se sintiera como muy amado y muy bien recibido Claro. en el mundo. O sea, a mí sí me hizo una diferencia haber ido con Joana al embarazo, que lo atendiera, que me hiciera saber, preocúpate por todo lo que te tienes que preocupar allá afuera, por tu papá, por recaudar dinero, por mil cosas. Yo me voy a preocupar por tu bebé. Yo voy a ver a tu bebé y tu bebé y tú van a llegar y van a estar a salvo. Entonces esa última consulta que yo llegué con los niveles a tope en glucosa, en Presión. presión, en todo, Jonah me dijo, tu hijo va a llegar al último día de término de las 38 semanas de gestación y van a nacer, porque yo no me voy a arriesgar a que algo les pase a ti o al bebé. Esa es mi chamba. Y entonces fue soltar y confiar que yo estaba de la mejor manera. Llegamos al parto y fue un gran momento, o sea, fue una gran cesárea, yo Sí. salí perfecta, o sea, esa es mi experiencia. Sí. Estuvo increíble, o sea, yo lo identifico como el mejor momento de mi vida, la mejor reconciliación corporal, el momento más mágico traer un bebé al mundo, pero solo lo puedo identificar así porque Joana nos cuidó todo este tiempo. Qué bonito. Sí. Sí.
fue muy difícil. Fíjate que de todo esto que estás platicando, yo quiero que sepan que no hay embarazo ideal. Wow. Todos estamos en circunstancias diferentes, complicadas, médicas, emocionales, de familia y así. No hay embarazo ideal. Lo que me preguntan mucho es justo eso. Oye, ¿le hace daño a mi bebé llorar? Oye, ¿le hace daño que yo esté en estas circunstancias? He tenido casos como el tuyo, en circunstancias bien complicadas, de muertes de algún familiar muy cercano. Sí, Estamos hablando de muertes de mamá, muertes de papás, muertes de parejas, circunstancias, o ahorita platicamos de el vivirlo sola, ¿no? Como sí, el vivir un embarazo sin pareja o sin una red de apoyo. En situaciones complicadísimas. Y yo te quiero contar lo que yo les respondo. Es, ningún embarazo es ideal. Tú vive tu proceso porque tienes que vivir este proceso. Y esto no lo podemos controlar, o sea, la situación en la que estamos viviendo tu embarazo no es controlable. O sea, no te puedo decir, olvídate que ayer se te murió tu mamá. No, ¿cómo no, haces eso? No. no, Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo que sí está dentro de nuestro control, tu control, mi control. Vamos a tratar de darle a tu bebé lo mejor que tú y yo podemos en estas circunstancias claro. y sería un error de mi parte decirte, no llores, no te estreses, tú tienes que vivir tus procesos, ¿no? Entonces es dar un buen control y siempre lo que yo les como recomiendo es, mejor busquemos actividades que a ti te hagan sentir como más estable, ¿no? Como a lo mejor si te gusta meditar, meditamos. Si te gusta pintar, pintamos. Como para tratar de aminorar este estrés emocional que cargamos, aminorar, pero no te voy a decir no vivas el proceso de duelo que estás pasando, ¿no? O no, o deja de llorar porque se te fue la pareja, pues no, no está padre. Y habrá cosas que sí están de nuestro control y que no hay embarazo ideal. O sea, creo que eso es como mi granito en el control de decir yo estoy contigo, vamos a hacer lo que está dentro de las manos y pues no vamos a dejar de ser seres humanos para vivir un embarazo ideal, ¿no? Sí. Es bien complicado porque, como tú bien dices, no podemos separar como la parte emocional. Y de hecho, están estudiadas. Las etapas de embarazo están relacionadas con ciertos tipos de miedos. O sea, a lo mejor los 3 primeros meses, si es súper cultural, te dicen, tú no avises de este embarazo porque Claro, lo puedes perder. Y eso a mí se me hace súper duro porque porque no lo avises significa que es menos doloroso. claro. O sea, sigue siendo igual de doloroso. Lo único de lo que te estás a lo mejor como ahorrando, es que tengas apoyo emocional de los tuyos, que tengas todo esto, que lo hablábamos ahorita al inicio, pero es que hay un montón de opiniones de la gente, o sea, luego la gente también dice unas cosas Sí, cañón. que te dicen, no, luego te vuelves a embarazar, no, es que luego vuelve a pasar, Oye, ay, no. pero no hiciste tal cosa, o por qué dejaste de hacer tal cosa, o por qué tu ginecóloga no te Seguro fue mandó por lo cosa. de que no hiciste Ajá, esto, justo, ¿no? sí, sí, sí. Yo te dije que tenías que tomar leche con azúcar, ¿no? O el clásico, yo te dije que fueras con mi ginecólogo. Ándale O también, sea, sí, sí, que si te sí. aliviabas ahí, como que todo Todo mágicamente iba iba a a salir salir bien. perfecto. Sí. Ujú. Y en realidad es como bien complejo. Otro también ese tema que me encanta, que es como que, o sea, de verdad que nosotros los ginecólogos hacemos todo lo posible para que un embarazo esté sano, mamá y bebé, pero eso de juzgar si algo salió mal por culpa del ginecólogo está cañón, porque en realidad hay factores que nosotros tampoco podemos modificar, ¿no? O sea, Sí. como yo les dije, mi chamba es de tratar de llevar a mamá y bebé sanos, pero yo hago lo que puedo también. Sí, sí, y sí es una posición muy complicada porque de repente tú esperas como guía de tu ginecólogo, si es tu primer embarazo no sabes mucho qué esperar, que sí, que no, y se vuelve como un tema muy complejo porque a veces sí podemos decir, este fue un mal manejo. Sí, A veces en algunas ocasiones sí decimos, no, mira, aquí sí, 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 por supuesto, por supuesto. claro, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Teníamos esto, el ginecólogo a lo mejor no hizo ciertas cosas, pero en muchos otros casos también me sorprende mucho que las mamás no se dejan llevar por su intuición, de decir, oye, esto ya estaba mal. Hace no mucho nosotras platicábamos con una chica que primer embarazo, bien difícil, bien Qué complejo, historia tan compleja. o sea, que la pasó muy mal en Muy ese mal. parto. Segundo bebé, ¿y qué creen que pasa? Se vuelve a aliviar con el mismo doctor. Con el ¿Por? mismo doctor, sí. Si te trató Fue mal, te dijo traumático, sí. cosas súper duras, no fue un buen parto y de repente esto,
Entonces aquí sí es como un llamado a su intuición. Sí. Si no se sienten cómodas, está bien que se vayan, está bien que se muevan hacia otro lugar y también tengan un poco de criterio para escuchar lo que este ginecólogo está queriendo decir como por su bien. No permitan que las traten mal, pero también escuchen. Escuchen como un poco. Que aquí nos metemos a este tema complejo de las anomalías cromosómicas o genéticas. Porque, miren, yo soy bien creyente, ya lo saben. En diferentes episodios he hablado de que yo, la más hippie de las emociones, somatizamos en el cuerpo y así, ¿no? Pero algo que yo estoy muy consciente que no son las emociones, que no es culpa de mamá, papá, anomalías cromosómicas o Sí, genéticas. no hay de otra. O sea, esa no es porque hiciste o sea, o ahí dejaste sí ya de no, hacer, ya ahí ¿no? sí definitivamente ni hiciste ni dejaste de hacer, que No. es mi frase literal de la consulta es no es algo que tú hicieras o dejaras de hacer. Pasó, Sí. pasó. Pero lo que sí hace la diferencia es buscar herramientas que te hagan saber a ti cómo está tu bebé. Porque tampoco se vale que tu ginecólogo te diga, no tienes factores de riesgo, entonces no necesitas un ultrasonido especial. Todas necesitamos un ultrasonido Totalmente. especial, porque todas tenemos ese riesgo, ya sea alto, bajo, lo que sea, pero todas merecemos saber si nuestro bebé está sano o no lo está. Porque de esa Sí. manera, a lo mejor no vamos a modificar. O sea, por ejemplo, si yo te digo, tu bebé tiene síndrome de Down, no lo vamos a modificar, pero vas a tener derecho a decidir, una, que a mí me parece esa muy importante, y dos, darle un buen manejo para que al nacimiento mejore su pronóstico. Eso es definitivo, pero todas, que es lo que yo puedo rescatar de todo esto, todas merecemos saber el estado de nuestros bebés. ¿Sabes qué es bien fuerte también? Yo no sé los famosos ultrasonidos 3D, ¿no? Pero como que existe esta idea generalizada de que es para que tengas fotos de tu bebé. Como que, ay, se ven bien eso, ¿no? bonitos. Pues sí, sí, se ven bien Y bonitos. yo, o sea, yo sí he escuchado, leído en redes sociales opiniones con respecto a que esta ginecóloga me atendió súper rápido y no tengo una foto de mi bebé porque mi bebé no se dejó ver y no hizo esto. También he escuchado la otra parte de que la ginecóloga estaba aferrada a sacar fotos de 3D y me tuvo ahí durante 2 o Ya 3 también, horas. sí. Pues es que está cañón. Pero el ultrasonido 3D no es para esto, no es para tener fotos, o sea, y quiero que quede como muy claro si alguien está escuchándonos y no sepa esto, tu ultrasonido 3D yo sé que es una cuestión de privilegio porque económico probablemente no lo sea, pero te asegura que si hay cosas que puedas hacer por tu bebé, las puedes hacer a tiempo. Las hagas a tiempo, claro. Sí, definitivo. Aquí de los ultrasonidos especiales es uno, que sea médico materno fetal, es importante. Sí. La calidad de la imagen no va, o sea, el que alguien, o sea, me ha tocado como que yo quiero todo mi estudio que sea en 3D. No, o sea, a mí lo que me va a dar información es la segunda dimensión, porque yo quiero ver órganos internos. No puedo hacer Sí. todo un estudio en 3D. Y Sí. si yo no tuve la suerte de tener una carita bonita de tu bebé, es porque tenía una mano, tenía cordón, sin embargo Mi hijo nunca se dejaba ver, ¿te Exacto, acuerdas? tu bebé era de Nunca. los que, ¿no? Nunca. Pero nunca te voy a dejar ir sin revisar algún órgano de tu bebé, o sea, si no, Contar dedos, contar vértebras. dedos, todo lo que se Sí. puedan imaginar. Aunque me falte la fotito donde se ve bien bonito, pero sabemos que tiene sus deditos completos, su corazón. Entonces, este tema de los ultrasonidos también es bien complejo porque hay quienes realmente sí preocupan obvio. por ver sus organitos, hay quienes se preocupan por ver la carita porque a lo mejor y ese día iba a ser el baby shower y la quieren poner, pero bueno, lo que podemos rescatar es que todas deben tenerlo por un médico materno fetal, nos va a dar una información súper importante y que no son 100% confiables. No confiables en el tema de, o sea, la capacidad del ultrasonido y del experto para detectar circunstancias es del 80%, más o menos. Y de ahí echas mano de algunas otras herramientas, depende del caso. Por eso es que es importante ser manejado por un materno fetal, porque si un radiólogo ve una imagen ahí, el radiólogo no va a saber qué hacer. O sea, ya no te da seguimiento, ya no te da diagnóstico, ya no te da seguimiento. El materno fetal sí. Entonces creo que todas deben tener un buen obstetra, no materno fetal para el control prenatal, pero sí hacer tus visitas, que son 3, a medicina materno fetal. Eso va a ayudar a que ustedes como mamás y bebés lleguen sanos o lo mejor posible al final del embarazo.
¿no? Fíjate, sí. Yo estoy clavada en este tema por la historia que tengo. O sea, a mí mi historia, si yo hubiera tenido un buen control prenatal, Sí, mi totalmente. historia hubiera cambiado y yo hubiera tenido un mucho mejor desenlace. O sea, gracias a la vida tuve un buen desenlace, pero Pero porque Sam, que es la hija de Joana, a quien saludamos y esperamos que nos vea, Sam, te queremos mucho, sí, este, Sam se aferró a la vida. sí, O sea, Sam es una aferrada a vivir. sí, O muy sea, de cañón, verdad. muy cañón. O sea, la verdad es que yo tuve situaciones bien complejas y que en realidad si yo hubiera sido manejada distinta, creo que el desenlace hubiera sido muy ¿Y distinto. cuántos años tenías tú cuando estabas embarazada? Yo me embaracé a los 23 años. No era de alto riesgo En, según el IMSS, en ¿no? Ok. condiciones súper, o sea, yo era Sí, interna. O sea, estamos hablando de que no comía, no dormía. O sea, yo me la pasaba en el hospital con bacterias por todos lados, claro. en las peores condiciones, ¿no? O sea, tampoco, por eso digo, los embarazos no ocurren en situaciones ideales, ¿no? Bueno, o sea, continuamos el embarazo, buscamos, siempre buscas un control prenatal porque quieres lo mejor para tu bebé, ¿no? ¿Tú buscabas embarazarte? No, Y ojo aquí porque también hay mucha culpa cuando tu bebé no es planeado. Y puede ser muy deseado, pero no planeado. Entonces, de repente, si algo sale mal, es tu culpa porque entonces tú no lo claro, planeaste, por ¿no? supuesto. No, no fue planeado, pero en realidad muy deseado y muy Claro, amado, que creo que eso también ayuda, ¿no? Entonces buscas un control prenatal que tú crees que va a ser como lo máximo. claro. Entonces en ese tiempo tuvimos la recomendación de una doctora en el Ángeles Pedregal, que tú crees que estos hospitales, porque así es la creencia de la gente, si tú trabajas en el Ángeles Pedregal es que eres súper bueno, pero si tienes tu consultorio en un lugar X, no eres tan bueno. Esa creencia es completamente falsa. En todos lugares hay médicos malos y buenos, Sí, en todos los totalmente. lugares. Entonces nosotros con esa creencia de que iba a ser una buena médico, fuimos a control prenatal. Años después, yo me enteré, ya estando en el Ángeles Pedregal como residente, yo me enteré que esta doctora no era ginecóloga, ella era endocrinóloga. No. Sí. Ella era endocrinóloga y era la que me estaba llevando el control. Un día yo desperté mojada. O sea, desperté y dije, ¿me hice pipí? No creo, o sea, ¿qué pedo? ¿Y ¿Cómo voy a cuánto hacer tiempo pipí? tenías aquí de embarazada? Ahí yo tenía de embarazo 28 semanas. 28 Como la mitad semanas. del embarazo para Poquito quienes ven, un más, poquito estamos más. hablando como entre 6 meses más o menos. Más o menos. Como 6 meses. Pues yo despierto mojada y dije, ¿qué pedo? ¿No? Entonces dije, pues a lo mejor me hice pipí, no tengo Ujú. idea, porque aparte siempre tenía infecciones de vías urinarias, me daba manejo, pero nada. Y ya, entonces ese día corrimos a la consulta con la ginecóloga y entonces me dice, no, pues yo siendo interna, pues sabía, intuía que podía ser líquido amniótico. Pero cuando tú eres médico y paciente al mismo tiempo, quedas completamente cegado. Claro. Se te olvida que eres médico y se te olvida lo que de información médica que puedes tener. Y por eso vas con alguien en quien Por confías. supuesto. Entonces yo estaba negada a que fuera líquido amniótico. Entonces esta doctora me revisa y me dice, no fue líquido amniótico, fue orina, esto es por tus infecciones de vías urinarias y entonces pues te vamos a dar tratamiento para la infección de vías urinarias y pues tú síguele, ¿no? Y como yo era interna, nunca podía faltar, no tenía chance de incapacidad, que también, o sea, cuando eres mamá y estás haciendo algo, te hacen creer que no tienes derecho a. Entonces yo en ese momento nunca pedí incapacidad, nunca llegué y expuse, porque aparte en ese momento en los médicos, o sea, era pecado tener una médico que se había embarazado en pleno internado, o sea, yo era muy mal vista y era odiada porque estaba embarazada. Entonces tampoco tenía como esa confianza de llegar y decir, tengo este pedo, ¿qué hago? O me dan incapacidad o así, no. Yo seguí trabajando y seguí, y hacía guardias, no dormía, seguía en la misma dinámica. Hasta que como que yo ya dije, no, duré así 3 semanas. Salía líquido, salía líquido, salía líquido. Y yo decía, no, es orina, porque la doctora me dijo que era orina, y era orina, era orina. Hasta que un día dije, no, esto ya no es, o sea, ¿cómo? Orina todo el tiempo, ya tuve antibiótico y así, ¿esto qué? Y le pedí de súper favor a la radióloga de ahí, de donde yo estaba haciendo el internado, y me dijo, ¿tú qué haces aquí? Me dijo, tú vete, ya no tienes nada de líquido, no sé qué estás haciendo aquí. Y yo así de, ¿qué?
Y ese día estaba de guardia. Y entonces yo dije, ¿cómo que qué hago aquí? ¿Qué hago? No sé qué. Y le hablé al papá de mi hija y yo, ven por mí porque tengo que ir a que me revisen. Y, y pues ya decidimos que mejor fuera en el IMSS y así. Pero yo bien decente le fui a avisar al doctor con el que me tocaba entrar a cirugía, porque ya me tocaba entrar a cirugía a ayudarle. Llegué y le dije, oiga doctor, ya me voy porque me dijeron que no tengo líquido amniótico, estoy embarazada, ya no tengo líquido y me voy a ir a que me revisen. Y me contestó, ¿y quién me va a ayudar a mi cirugía? No. Y yo me volteé, me fui y lo dejé solo, ya no supe. Entonces ya llegué, me revisaron, sí, ya me dijeron que no tenía líquido, me hospitalizaron, me pusieron a esquema de madurez pulmonar. La verdad es que me trataron bien, creo que tuve buen Buena manejo experiencia. ahí, sí. Como que me dieron esquema de madurez pulmonar, antibiótico, porque el riesgo de esto es que se infecte bebé y mamá. Entonces, como que ahí esperamos a que hiciera efecto el esquema de madurez pulmonar. Todavía estuve una semana en cama, no me movía, comía acostada, me bañaban acostada, todo era acostada, como para tener, ese era el manejo antes, como para tratar de que el líquido poquito que hubiera ahí se mantuviera y ganar tiempo. Y diario me hacían estudios y eso, y hasta que ya dijeron, ya no hay nada, o sea, literal, ya no hay nada de líquido. Y Sam tuvo que nacer en la semana como 31. Explícanos cuál es el riesgo de que no haya líquido amniótico. El Para líquido quienes no sabemos. amniótico sirve para un montón de cosas. Primero, para que maduren pulmones. La otra es que hace que tus músculos se desarrollen, porque es lo que a bebito le permite moverse, desarrollar músculo, tono y estas cosas. El líquido amniótico sirve para, es lo que ellos lo toman y lo orinan, entonces hace que su intestino funcione, que los riñones funcionen. Y la membrana, que es como el globito que debe estar intacto, protege a bebé y a mamá de que no se infecten. Si esa membranita se rompe, pues se puede infectar mamá y bebé. Entonces, como yo ya llevaba 3 semanas, el riesgo de infección era altísimo. Y pues yo que seguía, el líquido que se generaba, yo lo perdía. Era así, se generaba y perdía, todo el tiempo perdía líquido. Hasta que ya dijeron, ya no hay más líquido, ya bye. Y fue eso a la semana 31 y Sam nació pesando 1,3 kilos. Entonces, creo que de ahí me clavé con la idea de un buen control prenatal y un acompañamiento hubiera modificado esto. Y creo que hoy en día pienso, porque hay factores de riesgo para haber roto membranas, yo tenía un montón. En ese tiempo era, bueno, las infecciones de vías urinarias, pero yo creo que el estado emocional influía mucho. O sea, yo ya tenía violencia por parte de mi pareja y así, creo que eso también influyó un montón. Sí, que a veces, bueno, no a veces, más bien tú nos dirás, pero siento que a los médicos, a los ginecólogos, no se les enseña a voltear a ver la parte de la condición emocional en la que está la mamá y el riesgo tan alto y tan Por grande supuesto. en el que va a estar. Y que, a ver, el manejo no es que tú le digas a una mamá, ya cálmese, No, no, ya por supuesto, no. tranquilícese, ¿no? No te estreses. No, No te ya estreses. cálmate. Le haces daño a tu bebé. Sí, O sea, aparte, ya. imagínate que yo llegara, no te estreses, le va a hacer daño a tu bebé. No, ¿por qué te No me estresas? chingues. O Ajá, sea, no, sí. no, sí, no. No, no, no. También esta parte médica de profundizar en el tema emocional, híjole, también es complicado porque creo que de repente ellas no quieren contar, pero a lo mejor tú sí, pero, o sea, De como repente cuentan de más, sí, quieres sí. como indagar, pero algunas se dejan, otras no. También es un tema complicado. Yo trato de Sí, como que ganarme tu confianza, ¿no? Y voy preguntando cositas así como, ¿cómo estás? Luego yo sí les pregunto, oye, ¿por qué no ha venido el papá del bebito? Y oye, así, ¿no? Y como que trato de indagar porque finalmente sí tiene mucho que ver. sí. Oye, ¿y qué pasó para que Sam pueda ser la niña altísima, preciosa y guapa que es? Porque un kilo 300 300. es nada. O sea, No. ¿cuál es el peso normal de un Lo bebé? normal se considera de 2,800 hacia arriba. O sea, te estaba hablando que era la mitad de lo que tenía que haber, ni la mitad de lo que tenía que haber pesado. Es que yo he visto fotos y se ve chiquitita, Sí, era una cosita así. chiquitita. Sí. ¿Y qué pasó? O sea, Pues ahí viene vino... también lo súper complicado, porque no es que nace y dices, ay, ya, guay, nació y respiró y así, ¿no? No. Estuvo un mes completo en el hospital, que ahí yo sigo cargando mucho ese tema de qué pasa con Sam, lo emocional y conmigo y nuestro vínculo, porque he leído un poquito del abandono
Entonces es de, güey, mi hija estuvo un mes en el hospital ahí sin mí, ¿sabes? O sea, como que ahí estaba en su cajita y yo llegaba por ratitos a verla. Todos los días yo no faltaba a verla. Y en ese tiempo en el IMSS era lo de la mamá canguro, que a mí me parece fabuloso. No sé si han escuchado que mamá canguro es, te abres todo, llegas sin ropa por completo, te la pones aquí todo el tiempo. Entonces para mí era mágico llegar con Sam, ponérmela aquí piel con piel, Sí, para mí era mágico, sensación mágico, indescriptible. mágico. Entonces aquí la tenía todo el tiempo y aparte platicabas que también me parecía excelente de parte del IMSS, que no sé si siga existiendo, pero creo que no. Es como estábamos todas las mamás de los bebés prematuros o bebés complicados platicando nuestras experiencias, que nos volvíamos una red de apoyo también Claro. y expresarlo y tú porque estás aquí y así. A mí ese momento me parecía mágico. Estuvo un mes, Sam, y luego yo me tuve que ir al servicio. O sea, en cuanto Sam sale del hospital, yo ya me tenía que ir al servicio y pues mi mamá me ayudó un montón, Sam creció y pues creo que a Sam le ha ayudado tener un entorno amoroso porque Sam es una persona súper amada y donde hemos visto como el bienestar de ambas y creo que pues eso es como que, y que Sam se aferró a la vida, eso me Se queda aferró, se clarísimo. aferró. Sam es súper aferrada a la vida y lo fue desde el primer momento. Y, insisto, yo creo que ahí me clavé donde todas debemos tener una buena red de apoyo y alguien que te escuche y alguien que te diga, yo lo vivo contigo, porque yo vivo sus embarazos con ustedes, de verdad. He Sí, llorado, sí, me hay consta. embarazos que me han hecho Sí, llorar, hay totalmente. embarazos que me han hecho sentirme frustrada, hay embarazos o pérdidas que yo digo, no, ¿por qué? O voy y estudio y trato de mejorar, pero literal yo vivo los embarazos con ustedes, lo vivo real, real, real. Me Sí. estresa. En general ahorita tengo una paciente que justo ayer la vi y le dije, de verdad ya quiero que nazca tu bebito, ya necesito que nazca este bebito. No me deja dormir y nos reíamos las dos y es un bebé bien inesperado y todos son súper esperados, pero este bebito sí digo ya por favor que nazca. Ay, aparte qué difícil porque siento que a mí me pasa ahora que soy mamá, como que pienso todos los bebés deberían de venir al mundo en una condición de De amor, de mucho amor. estabilidad, de regulación emocional, de todas estas cosas y en realidad no todos los bebés llegan en Pues no, estas no hay condiciones condiciones. ideales. ¿No? No hay, yo creo que yo de todos mis embarazos, ni uno solo ha venido en condiciones ideales. Sí, qué fuerte. Sí. Oye, y cuando planteábamos hablar este tema, o sea, más que querer venir a darles una lección de medicina, de embarazos ectópicos molares, condiciones muy raras con palabras rimbombantes, nosotras queríamos plantear justo nuestras experiencias, ¿no? O sea, la forma en la que fue mi embarazo, la forma en la que fue el tuyo. Yo no podría considerar que uno es más difícil que otro. No. Yo sí creo, o sea, y lo planteábamos, que en temas emocionales, qué difícil es las mamás que están criando de forma autónoma. Uf, a mí ese se me hace. Híjole, y luego si aparte la condición de mamá autónoma está ligada a que este bebito tuvo un diagnóstico y entonces el papá decidió desaparecer e irse, que según yo es muy común, Es ¿verdad? súper frecuente. Cuando bebé tiene cierta condición, hay papás que dicen, va, yo no puedo con esto. Y entonces las mamás criando de forma autónoma, intentando resolver cómo va a ser el futuro, pero también el embarazo del bebé, pero también las condiciones del A parto mí en y lo todo personal esto, me parece de una de las circunstancias más más difíciles, ¿no? difíciles. Sí. El vivirlo de manera autónoma se me hace bien complicado. A todas las mamitas que nos están viendo que están criando de forma autónoma, qué valientes son Súper y sepan valientes. que aquí está su red de apoyo. O sea que Joana y yo vamos a estar para escucharlas, para verlas, para atenderlas, porque yo sí creo, mucho más después de que soy mamá, que la crianza de los bebés en el mundo es una responsabilidad de todas las personas que estamos alrededor de De esos todas. bebés y Sí. que no se sientan solas. O sea, a mí me es muy importante que sepan que su condición de estado civil no tiene por qué hacerlas sentir como solas, aunque creo que es complicado, ¿no? Sí.
Y fíjate que cuando hablábamos de este tema, yo te contaba de una paciente que tengo que se embarazó en una noche loca, en una noche de copas, Sí. una noche, pues, o sea, y ya. Y después ella empieza a salir con alguien más, empieza a tener una relación de pareja con esta persona. Esta pareja era divorciada, ya se había hecho la vasectomía, no quería tener hijos, en su anterior relación había decidido eso y no quería tener hijos. Y ¡pum! Ella se entera que está embarazada. Uf. También tengo casos. No, o sea, como que no es tan improbable, ¿no? Y Ujú. entonces de repente esta mujer autónoma, independiente económicamente, súper inteligente, se ve en una condición de mucha vulnerabilidad como por todo esto que está pasando, porque Ujú. en ese momento la pareja le dice, yo me hago cargo contigo, ¿no? O sea, La pareja nueva. la pareja Bueno, nueva ajá. le dice, yo me hago cargo contigo de esta situación y vamos a criar este bebé. Pero al cabo de unos meses, como a los 6 meses, le dice, ¿qué crees que no puedo? No puedo con esto. Uf. Entonces, ya estar en ese último trimestre del embarazo, con todo lo que tú pensabas que ya no, o sea, de repente, puta, se le vino el mundo abajo. Y luego tuvo una condición, que no puedo recordar ahorita cuál es, pero hace cuenta que yo la veo en una consulta y le mando toda la buena suerte del mundo, nos vemos en unos 2 meses, que van a ser tu Ujú. bebito. Y me dice la siguiente semana, mi bebé nació el fin de semana. Porque algo pasó como a la hora del parto, que una vez más, en muchas ocasiones cuando hay un manejo adecuado te puedes anticipar a que algunas de estas cosas van a pasar. Puedan pasar, sí. Y pues en el caso de ella sí, ¿no? O sea, estar aquí viviendo bueno, estando viviendo en México, en Ciudad de México, foránea, sin una familia cercana, de repente das a luz y eres mamá autónoma, puta, qué difícil. Sí, sí, está complicado. Esos casos a mí se me hacen. Todas somos súper valientes, todas. Sí, Todas. Y sabes qué, que yo siempre las despido cuando es la última vez que las veo, que siempre les digo, te voy a extrañar. sí, Siempre les claro. digo, lo hiciste muy bien. Lo estás Mm, haciendo súper bien. Y se van felices, porque pues real así es. Hacemos lo mejor que podemos. sí. Sí hacemos lo mejor que podemos en las circunstancias, Sí, ¿no? Que sí. podemos en ese sentido. Ujú. A mí me encantó el tema cuando como que dijimos, vamos a hablar de esto, porque a mí me encanta que todas ellas se sientan acompañadas. Como que todas vivimos circunstancias complicadas, no ideales, entonces a mí me parece importante que todas las que nos están escuchando sientan que somos una misma y que estamos para Sí. apoyarnos, ¿no? Sí, para mí, si hay algo que me quedó del embarazo y lo decía hace rato, pero lo voy a volver a repetir porque me parece muy importante, es que suelta. Suelta las expectativas que tengas, suelta las ideas que tienes con respecto a la maternidad, a la perfección, a los hijos, suéltalo. Suéltalo porque en el momento en el que tú te permitas soltar, te vas a dar cuenta que va a venir como una gran experiencia. Y para mí sí es muy importante como hablar de esto porque no sucede como de la noche a la mañana el apego y de repente este amor incondicional. Para muchas no nos es así. Ujú. Y de repente eso también es muy angustiante. Todo lo que no hiciste, todo lo que te tiene que pasar, todo lo que tienes que sentir, suéltalo. Una vez que lo sueltes, te vas a permitir que este amor que existe dentro de ti, que eres en esencia, pueda salir. Y mamita, te lo recordamos allá afuera, lo estás haciendo increíble. Nosotras creemos en ti. El embarazo de alto riesgo no significa un final temido, sino un camino que requiere más atención, cuidado y acompañamiento. Con el seguimiento médico adecuado, el apoyo emocional y la información correcta, muchas mujeres viven embarazos sanos y logran traer al mundo a sus bebitos con seguridad. Cada historia es única y cada madre merece sentirse acompañada, comprendida y empoderada. Si estás atravesando un embarazo de alto riesgo, no estás sola. Tu cuerpo es fuerte y la medicina está de tu lado. Gracias por escucharnos y recuerda, cuidarte también es cuidar a tu bebito. Ay, me encantó. Padrísimo. Lo hicimos Padrísimo. ¿Y ya? muy Ah, bien. no, tenemos que dar el cierre.
Gracias por acompañarnos en este episodio de Entre Consultas. Si te gustó, no olvides seguirnos, compartirlo y dejar tu opinión. Nos encuentras en todas las redes como @entreconsultas.mx, donde compartimos más contenido. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.